Hoy el protagonista es alemán. ¡Qué pacha, chavalada! Bienvenido a un nuevo Opinión de un Bigote, esta vez del Gran Premio de Silverstone. Bendito sea el Gran Premio de Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, en este tremendo circuitazo que fue precisamente el circuito que hace 75 años ya dio comienzo al campeonato de Fórmula 1 en 1950. Circuito que obviamente es el mismo en cuanto a emplazamiento, pero en cuanto a trazado, no. Si veis imágenes del circuito original, básicamente era un aeródromo, como muchos de los circuitos de aquella época, que persisten en nuestros días, y era un poco más cuadrado, ¿no? De hecho, me recuerda más al circuito original, lo que es el trazado, me recuerda más la versión de Silverstone nacional, diría yo que es la que más me recuerda en cuanto a la forma al circuito original. De hecho, bueno, una de las rectas es la recta del hangar, porque se llamará así, ¿no? Pero bueno, circuito que no defrauda. Yo creo que es uno de los trazados favoritos, tanto de los propios pilotos como de los aficionados a la Fórmula 1. No solo por la historia que tiene, el grandísimo ambiente, que creo que ha batido récord en cuanto a espectadores in situ, allí en persona, en cuanto a aficionados que han visitado el circuito. No sé si ha sido récord propio del propio circuito o récord dentro de la Fórmula 1, como el gran premio al que más gente ha asistido en persona de la historia. No lo tengo claro, pero bueno, ha sido una barbaridad en cuanto a número de asistentes, que es bastante lógico teniendo en cuenta que es el primer gran premio de Gran Bretaña con Hamilton vestido de rojo, ¿no? Así que eso, quieras que no, habrá hecho que mucha gente se decida este año sí o sí a visitar Silverstone. Y encima ya no solo es un circuito que no nos suele defraudar por el tema de que es un circuitazo en cuanto a trazado, incluso para los coches de Fórmula 1 actuales, que ya sabemos que suelen ser un poquito torpones en cuanto a darnos batalla y espectáculo en pista, sino que encima, siendo Gran Bretaña, pues claro, el tema del clima, de que llueve, que no llueve, etcétera, pues siempre nos da mucho juego y este año no ha sido distinto. Pero antes de empezar hablando de la carrera en general, que me voy a centrar más que nada en las cosas importantes, hay que darle la enhorabuena a nuestro querido Nico Hülkenberg. Ya lo he repetido en más de una ocasión, que es uno de los pilotos a los que más cariño le tengo, porque al final lleva mucho tiempo en la Fórmula 1, lleva más de 200 grandes premios en la categoría reina, y al final es como que desde pequeñito tengo el recuerdo de ver la tabla, ¿no?, de pilotos, la tabla de clasificación de la carrera y ver Hulk, ¿no? Hulkenberg o lo que sea. Entonces es un piloto que le tengo especial cariño. Y encima ha conseguido un podio a lomos de un Sauber, que también es de los equipos a los que más cariño le tengo, aunque ya no sea el Sauber clásico, digamos, pero al final lo que es la estructura sigue estando ahí, ¿no? Así que uno de los pilotos a los que más cariño le tengo y a uno de las escuderías a las que más cariño le tengo han conseguido un podio. Y encima en el caso de Hulkenberg es muy paradigmático porque ya sabéis que era el piloto que hasta ayer ostentaba el odioso récord de ser el piloto de la Fórmula 1 con más grandes premios disputados sin conseguir un podio. Concretamente creo que este gran premio ha sido su gran premio 239. Era hasta ahora, como digo, el que más grandes premios había completado sin conseguir subirse al menos a uno de los cajones del podio y por fin rompe esa racha. De hecho, ahora no recuerdo quién es el piloto que ahora la tiene, pero creo que había una diferencia de casi 100 grandes premios. Y el piloto en activo, la Fórmula 1 que ostenta ahora ese récord es Yuki Tsunoda, que tiene ciento poco grandes premios. Así que la diferencia es muy bárbara con respecto a Hülkenberg, que ha tenido su oportunidad a lo largo de su carrera deportiva y por H o por B nunca había logrado tal hazaña y por fin la ha logrado. Yo creo que ha sido la gran noticia, ¿no? Ha sido la gran noticia de este fin de semana, por encima de otras, porque no solo me genera simpatía a mí, sino yo creo que nos genera simpatía a mucho este piloto alemán y ha sido muy gratificante verlo subido en el podio, aunque luego en el podio yo me esperaba que la gente de McLaren le hiciese más caso y estaba un poco solitario, ¿no? Pero bueno, también fue muy bonito ver cómo en la antigua recta de meta
de Silverstone se emparejaba a él precisamente Max Verstappen, y de hecho Verstappen como que sacaba la mano y se tiró un rato paralelo a Hülkenberg haciéndole así en plan de a tope, y luego justo cuando ya llegaron al pit lane, al par fermé y aparcaron los coches, Verstappen automáticamente se bajó y fue a saludar a Hülkenberg, creo que fue el primero que le saludó. Así que gran alegría en los corazones de los aficionados. Pero bueno, dejando a nuestro querido Nico que disfrute, vamos a hablar de lo que fue el Gran Premio en general. Como digo, un Gran Premio muy divertido, en gran medida por el tema de las condiciones climáticas cambiantes con la lluvia. Y que eso hizo que algunos equipos se la jugasen, a unos pocos les salió bien con respecto a temas de estrategia y a unos muchos les salió mal. Pero yo comenzaría hablando del problema que tiene la FIA con la lluvia. Ya lo hemos dicho muchas veces los aficionados en redes sociales y demás, y es que parece que llueve y se paraliza todo. Y da la sensación de que la Fórmula 1 va a acabar convirtiéndose en la Indy, ¿no? De que si cae una gota, pues no se compite y la carrera se aplaza. Precisamente los comentaristas de Dazón lo estaban comentando en el momento en el que sale el safety car provocado por la lluvia, ¿vale? Porque no había ningún incidente, en el que todos los pilotos de la parrilla estaban rodando con neumáticos intermedios y es como, ¿por qué al menos no te esperas a que la gente entre a poner neumáticos de lluvia extrema y que aún así, si la pista está intratable, me saca el safety? Pero es que ni siquiera se han puesto neumáticos de lluvia, iban con intermedios. También es verdad que a los equipos de Fórmula 1 hay que echarles de comer aparte y parece que hasta que no les pongan una metralleta en la frente no van a parar, ¿vale? Porque aquí se puede estampar todo el mundo o que yo no paro. Pero no sé, parece que al final los neumáticos de lluvia extrema parecen un poco unicornio, ¿no? Es como que se supone que existen pero nadie los ha visto. Y al final, como ha dicho el propio Víctor Abade en su vídeo del resumen del Gran Premio, casi que sacar el safety car fue peor, porque la pista no estaba tan mal con respecto a conducir, pero si me sacas el safety, lo que hace es que me agrupas toda la parrilla, todos los pilotos se apelotonan, y el spray es lo peligroso, que entonces ya no hay visibilidad, porque si los pilotos entre ellos hay una separación de 5 segundos, pues bueno, pueden más o menos ver algo. Pero si me lo junta a todo otra vez, ya nadie ve nada, excepto el que esté primero. En fin, la FIA y sus filias extrañas. Pero bueno, más allá de eso, sí que fue interesante el tema de la lluvia, ver que algunos equipos se la jugaron en las primeras vueltas, incluso en la primera vuelta después de la vuelta de formación, poniendo neumáticos de seco. A la mayoría le salió mal. Hubo algún caso extraño al que le salió bien, como fue Stroll, ¿no? Que es... en fin, yo se lo comentaba a mi mejor amigo, le decía, tío, Stroll en lluvia es Senna. Y ya no es lluvia, es como que parece que le vino la Virgen a sonreír, que luego en la última vuelta tuvo un ritmo de mierda. Pero bueno, que mi amigo me decía, tío, pero ¿por qué no lo han hecho con Alonso? Y es como porque cuando tú no tienes nada que perder, porque Stroll creo que salía P17, te la juegas, ¿no? Es como, y encima es Stroll. En plan de, ya de por sí, por ritmo puro, normalmente va a acabar en esas posiciones. Pues te la juegas, pero con Alonso, que estaba en el top 10, es normal que no te la juegue. De hecho, se la jugó McLaren, metiendo a algunos de sus pilotos para poner neumáticos de seco de los primeros coches, ¿no, verdad? Se la jugó Red Bull, tampoco, porque era la gente que tenía algo que perder. Sin embargo, Stroll no tenía nada que perder. Todo lo que tenía eran cosas que ganar. Y le salió de puta madre. Una pena que con Alonso luego, a lo largo de la carrera, cuando ya sí que hubo que poner neumáticos de seco en la última tanda, quizás si hubiesen parado a Alonso una vuelta antes hubiese sido mejor. Pero bueno, aún así creo que el piloto asturiano firmó un poco el resultado que se esperaba, viendo el ritmo de Aston Martin, pero claro, viendo lo bien que le salió la jugada al equipo inglés con Stroll, pues da un poquito de rabia. Pero bueno, lo dicho, ¿qué hace? En ese momento tiene a Alonso en el top 10 y lo paras para jugarte las dos primeras vueltas. Te las juegas con Stroll, no con Alonso. Pero bueno, y sí que me gustaría meterme un poquito más en el meollo del asunto gordo que hubo en esta carrera, que fue el tema de Piastri, Verstappen y demás. Hay que decir que yo creo que el mejor McLaren de este fin de semana ha sido Piastri. Porque quedó por delante en clasificación de Norris. Estuvo rodando todo el rato por delante de Norris hasta que le cayó la sanción. ¿Sanción merecida o no merecida? Para mí fue merecida la sanción a Oscar. Para mí fue merecida porque es verdad que de repente pega un pisotón y que provoca que Verstappen casi se lo coma. También es cierto como que el safety car apagó las luces muy tarde. Las tenía que haber apagado un poquito antes. Aunque es verdad que justo en el momento que la apaga es como que el safety ya se mete corriendo a boxes. Pero es verdad que la apagó quizá un poquito tarde, perdón.
Y ahí Piastri no tiene excusa. Piastri, que es que en el postcarrera estaba súper cabreado, y yo creo que normal, porque al final está luchando por el Mundial, no simplemente era una victoria. Está luchando por el Mundial contra su compañero de equipo. Estas últimas carreras se está reivindicando. El piloto australiano, que siempre lo digo, que no ríe más rápido, pero por poco, y casi que este argumento, el propio piloto australiano me lo está haciendo tragar un poquito estas últimas carreras, porque está siendo consistentemente un poquito más rápido que Norris. Quizá más por un tema mental de Lando que por mérito puro de Piastri, pero me está callando, las cosas como son. Y aquí el error que comete Piastri, que es el hombre de hielo, y en el postcarrera lo vimos bastante cabreado, y en el podio también, yo creo que es una sanción merecida. Yo creo que merecida, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias de pista, ¿no? De la lluvia y demás, que frenes tanto, y más teniendo en cuenta pues, el spray que había, que yo creo que Verstappen más que nada se lo va a comer por el tema del spray, ¿no? Porque como hay spray, pues no ves bien al piloto de delante y de repente te lo encuentran, ¿no? Y fue peligroso. Fue merecida la sanción. Hay mucha gente que la ha comparado con el tema de Russell y Canadá. A ver, sí y no. Me parece que es comparable porque al final es un piloto que pega un frenazo, porque sí. No es comparable en el sentido de que, por lo visto, creo que ha salido el tema de la telemetría, de viendo cuánta presión aplicaron ambos pilotos al freno, y creo que Russell aplicó un 50 PSI más o menos y Piastri unos 100, o sea que Piastri ha frenado el doble de fuerte de lo que lo hizo Russell en Canadá. Pero también es cierta otra cosa. También es cierta otra cosa, como digo, sí, las condiciones de pista eran más complicadas aquí porque estábamos en lluvia, el spray, etcétera, entonces como que frenan más fuerte y encima unas condiciones más peligrosas, con lo cual tienen más papeletas de provocar un accidente. Es cierto, y repito, sanción a Piastri merecida. Quizás yo le hubiese metido 5 segundos y no 10, pero bueno. Pero también es cierto que el tema de Russell fue un poco en plan de que tú veías la cámara on board de Russell, esta que está apuntando aquí como encima de la cabeza, que es se llama cámara de televisión, creo, en el videojuego oficial de la Fórmula 1, creo. Y tú veías a Russell que estaba todo el rato mirando como por el retrovisor a Verstappen. ¿Sabes? Que estaba como que se le notaba que lo estaba buscando y de repente ¡pah! Pega frenazo. Y que en esa ocasión, ya no digo que no se le sancionase, creo que no hubo ni investigación. Creo. Fue un poco en plan de se nota que Russell lo está haciendo porque Verstappen está a un punto de superlicencia de perderse un gran premio. Y fue un poco en plan de what the fuck. Cuando años atrás, hace un par de años, a Alonso lo sancionaron precisamente porque tras de él venía Russell y se estampó solísimo en el Gran Premio de Australia por culpa del aire sucio de Alonso. Y sancionaron a Alonso. Al final yo lo que critico aquí es el tema de la inconsistencia de la Federación Internacional, ¿no? Que dice, ¿cómo puede ser que hace 2 años sanciona a un piloto por su aire sucio, que es una cosa que tú no controlas? En fin, y luego ahora tenemos a un piloto que se nota en las cámaras que está buscando de manera deliberada que sancionen al piloto de detrás y por eso pega un frenazo en la relanzada de un safety car para que lo adelante y así lo sancione, y aparte automáticamente abre la radio y oye, mira que me ha adelantado, que eso no se puede hacer, que lo sancionen. Y luego al siguiente que sí, que la sanción es merecida para Oscar, porque eran condiciones mucho más peligrosas, frena más contundentemente de lo que lo hizo George. Vale, pero es como todo muy ambiguo, ¿no? En plan de, a este sí, a este ni lo investigamos, al otro porque Russell estaba pensando en Marie Curie, se estampa, bueno, pero la culpa es de Alonso y hay que sancionarlo, obviamente, y amputarle una mano. Yo que sé, es el tema de la FIA, de esta inconsistencia que dice, en fin. Como digo, sanción merecida. Yo creo que si no se lo hubiese sancionado, incluso yo creo que si se lo hubiese sancionado con solo 10 segundos, la victoria de Norris hubiese peligrado. Porque yo creo que Piastri tenía ritmo suficiente para ganar la carrera si se hubiese mantenido primero. E incluso con una sanción de 5 segundos, quizá no hubiese ganado, pero hubiese puesto en apuro al piloto inglés. Pero bueno, al final tuvimos lo que tuvimos. También fue un poco regalo la victoria a Norris, que me alegro mucho por él. Al final ha ganado en su Gran Premio de casa, frente a su público. Había toda una grada como con pancartas amarillas fluorescentes, ¿no? Como el casco de Lando, que justo ya cuando Lando estaba en las últimas curvas se veía esa grada y era bastante espectacular. Un poco recordando a esa marea azul, ¿no? Que tuvimos con Alonso, o a la marea naranja que sigue a Verstappen en el Gran Premio de Spa, en el Gran Premio de Zandvoort y demás. Pero es verdad que a mí me resultó un poco descafeinada la victoria en ese sentido, que es verdad que una vez que Norris se puso primero, Piastri sí que hubo un momento que se le acercó, pero también ya el equipo dijo, mira, no te la juegues, vayamos a que te estampes, quédate segundo y ya está, menos da una piedra, ¿no? Pero yo creo que
yo creo que, lo dicho, aunque a Piastri lo hubiesen sancionado con 5 segundos, no creo que hubiese adelantado a Norris, más teniendo en cuenta las condiciones de pista, de la lluvia, que aunque se seque se forma un carril seco, ahora salte tú del carril seco para adelantar y demás, pero le hubiese dado un poco de picante. Y luego también tenemos por detrás el tema de Verstappen. Verstappen que se estampó. Es bastante curioso, ¿no? Como cuando el clavo que más sobresale es el primero que se lleva el martillazo, ¿no? Y esto es algo que también lo vemos un poco en el mundo real, ¿no? En el día a día, cuando hay un alumno en el instituto que es brillante y el día que por lo que sea se tropieza, y tampoco te digo que suspenda un examen, pero que hemos sacado un 6, todos ponemos el grito en el cielo, ¿no? Sin embargo, el que siempre saca un 2, el día que saca un 5 es como se le hace una fiesta, ¿no? Pues con Verstappen algo parecido. Veo que la gente como que se la echa encima en plan de madre mía, Verstappen que se ha equivocado y ha trompeado y al final es humano. ¿Acaso no hemos visto errores de Alonso? ¿Acaso no hemos visto errores de Hamilton? ¿De Schumacher? ¿De Senna? Por supuesto. Y al final creo que también hay que darle un poquito de derecho a los grandes pilotos a equivocarse, que son humanos y también se equivocan. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Obviamente el piloto neerlandés nos tiene muy mal acostumbrados a ser literalmente un cyborg y no cometer errores nunca y no pasarse de frenada nunca, a no ser que sea posta y demás. Y sin embargo, en este Gran Premio nos dio primero una clasificación espectacular, haciendo una pole que nadie se esperaba, la puta pole de Verstappen, nadie se esperaba y fue bastante épico ver cómo la conseguía precisamente en tierras inglesas con todos los aficionados que ya estaban esperando una pole de Norris, bueno, incluso de Hamilton, que Hamilton en la clasificación era en plan de Dios que al final se hace la pole el puto Hamilton, porque es uno de esos circuitos fetiche, que ahora hablaremos del heptacampeón del mundo, pero estaban todos los aficionados el sábado y madre mía que la pole, si no se la hace Hamilton, se la hace Norris. Aquí piloto inglés, y cuando pasó Verstappen, hay vídeos grabados desde la grada, como hubo un poco una decepción, ¿no? Por parte de los aficionados ingleses, hubo oh. En fin, fue espectacular. La pole que se hizo, y yo creo que fue precisamente esto lo que ha provocado el mal rendimiento de Max el domingo de la carrera. ¿Por qué? Porque Red Bull no fue un secreto, que ha sido uno de los equipos que menos carga aerodinámica ha puesto en su coche. Entonces, el reglaje de Verstappen era muy agresivo a nivel aerodinámico, tenía muy poca carga y es precisamente lo que le permitió conseguir la pole, porque era el coche más rápido en recta. Pero sin embargo, en curva media y lenta era, valga la redundancia, el más lento. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando llega la lluvia? Que en un circuito mojado tú lo que te interesa es tener más agarre. ¿Y cómo consigues más agarre aerodinámico? Teniendo más carga. Con lo cual, precisamente lo que le dio la alegría al equipo Red Bull y al piloto neerlandés el sábado, que fue ese reglaje tan agresivo a nivel aerodinámico, fue un suplicio el domingo. Yo creo que esto fue también un poco culpa del propio equipo. Más o menos casi todos sabíamos que el domingo llovía. Cierto es que se pensaba que iba a llover menos y que iba a llover antes, sobre todo en las categorías soporte también llovió y se pensaba que iba a llover antes. Llovió más tarde y luego la propia carrera acabó lloviendo como más o menos se preveía, pero llovió mucho más de lo que se pensaba. Pero claro, tú lo piensas y dices, tú te la jugarías. Tú eres Red Bull y te la jugarías. Pondría un setup, unos reglajes muy agresivos en el coche el sábado, de cara a hacer historia consiguiendo una tremendísima pole, que incluso el propio Verstappen dijo que en el último sector levantó el pie para no estamparse porque sabía que la tenía ya en el bolsillo, a cambio del domingo sufrir. Y ya lo vimos desde las primeras vueltas. Desde las primeras vueltas vimos como Verstappen no podía quitarse a Piastri de encima, mientras que Piastri sí se quitó de encima a Norris, que se cayó un poquito para atrás. Piastri lo acabó adelantando, Norris acabó adelantando a Verstappen, aunque luego lo readelantó en boxes porque la parada de McLaren fue bastante pésima. Y en esta relanzada yo creo que el propio Verstappen, yo creo que lo que pasó es que se juntó el tener un coche con muy baja carga aerodinámica, que ya estábamos viendo lo que estaba sufriendo Verstappen en la salida de Cox y en la salida de curvas rápidas, cómo el coche se le iba de culo. Entonces ya de por sí estaba sufriendo mucho por el tema del reglaje. Le suma justo lo que acababa de pasar con Piastri, con lo cual seguramente Verstappen estaba distraído abriendo la radio de oye, que casi me lo como que ha pegado un frenazo. Automáticamente Piastri relanza la carrera corriendo, con lo cual fue en plan de oye, que ha relanzado la carrera. Yo creo que Verstappen estaba un poco también como distraído pensando en lo que había pasado, intentando seguir al coche de delante en condiciones de lluvia, que le estaba costando ya mucho de por sí conducir ese coche con ese reglaje, encima con el aire sucio y demás, trompeó.
Error del piloto neerlandés al que no nos tiene acostumbrados, pero bueno, forzó la máquina, tenía justo las condiciones propicias para que fallara y falló. Aún así, yo creo que se repuso bastante bien. Bueno, mientras duró la lluvia y la pista mojada no pudo hacer nada. Y estuvo ahí un rato hasta atascado detrás de Carlos Sainz y demás, pero al final, una vez que la pista más o menos se secó en las últimas 10 vueltas, sí que empezó a adelantar. Y al final acabó P5, con lo cual es un poco salvada de muebles. Pero viendo que podría haber quizás rascado un podio, pues P5 sabe a poco, ¿no? Y más, ya lo comenté en el último opinión de un bigote, que yo creo que Verstappen ya tiene más que asumido que este mundial no es suyo. Es que, o sea, ni de coña, cuando Red Bull en Imola trajo mejoras, Verstappen ganó, era como, espérate que todavía Red Bull consigue darle algo de esperanza al mundial, pero ni de coña. Estamos ya a las puertas del parón veraniego. Precisamente este Gran Premio ha sido el premio que clavaba el Ecuador de la temporada, ha sido la ronda 12 de 24, y yo creo que está ya más que cantado que ambos mundiales se los va a llevar McLaren. Y también por el tema de que los equipos, ya después del parón veraniego, ya dice, ¿ahora qué? Me voy a poner a invertir mucho tiempo y mucho dinero en mejorar el coche de esta temporada para ver si recorto los 30-40 puntos que me saca McLaren cuando el año que viene tenemos un cambio de normativa que puede provocar un nuevo dominio de Red Bull o del equipo que sea. Obviamente tú haces la balanza y dices, mira, que los McLaren se maten entre ellos, ya rascaremos algún podio, alguna victoria, alguna pole cuando se pueda y ya está. Yo creo que es lo más sensato. Y yo creo que Verstappen lo tiene más que asumido y se le nota también, ya se notó en el Gran Premio de Austria, cuando se tocó en la salida con Antonelli, que fue culpa de Antonelli, como ni se enfadó, porque yo creo que Verstappen era en plan de, mira, yo ya no estoy en la lucha, esto es, digamos, una hazaña perdida por mi parte, vamos a centrarnos en el año que viene, que quién sabe, se acaba recayendo en el equipo de las flechas de plata. Pero bueno, después de todo yo creo que dentro de lo que cabe en una carrera de Verstappen, más viendo el ritmo de Yuki Tsunoda, que no estuvo ni en el top 10. Pero bueno, poquito más que decir de Red Bull. Yo estoy bastante a tope con la telenovela de ver si Verstappen acaba en Mercedes. Yo, de hecho, me encantaría ver a Verstappen en Mercedes porque sería un poco parecido, ¿no? No a la misma escala de lo de Hamilton-Ferrari, pero también sería un poco what the fuck, no le pega. Y sería un poco chocante, pero yo creo que al final Verstappen va... Hay mucha gente que dice, oh, qué chaquetero, pero ¿chaquetero de qué? Todos los pilotos buscan lo mejor para sí mismos, ¿no? Es decir, mira Hamilton. Hamilton, prácticamente el equipo que se le ha dado todo ha sido Mercedes, porque ya cuando estaba en McLaren el motor era Mercedes. O sea que es como la escudería, por así decirlo, que se lo ha dado todo. ¿Y qué? Ha decidido probar suerte en Ferrari, que bueno, Ferrari está como está, pero es la mejor escudería de todos los tiempos, y es Ferrari, y a Ferrari es difícil decirle que no, casi que ni el propio Hamilton le puede decir que no. Y ahí está, a ver si hace historia en Ferrari el año que viene y consigue su octavo título, y es él el que devuelve la gloria al equipo italiano. Pues yo ver a Verstappen en una Mercedes, que no nos olvidemos, que fue Toto Wolff el primero que le echó el ojo a Verstappen. Antes, cuando estaba en categoría soporte, fue Toto Wolff el primero. Y yo creo que Toto Wolff quería que Verstappen hiciese una carrera normal, en el sentido de que fuese F3, F2 y luego darle el salto a la Fórmula 1. Y llegó Red Bull y le dijo, oye, ¿y si te saltas la F2 y te doy un asiento? Y claro, Verstappen dijo, por supuesto. Y le robó la cartera ahí. Entonces también yo creo que Max es una especie de espinita clavada en el expediente de Toto. Así que yo creo que Toto va a luchar todo lo que pueda. Y yo estoy viendo a Verstappen que está bastante descontento con el equipo. Desde que se ha ido Newey están bastante más perdidos. Aunque ahora hayan dado unos pequeños pasos adelante con algunas mejoras. Pero a mí me gustaría ver a Verstappen en Mercedes, en el equipo alemán. Ya veríamos qué asiento ocupa, si el de Antonelli o el de Russell. Yo soy partidario de que debería de sustituir a Russell. Lo siento, a pesar de que me gusta. George, Antonelli le ve una proyección muy grande y meter a dos gallos en el mismo gallinero y más teniendo los antecedentes que tienen ambos, George y Verstappen me parece más decente meterlo con Antonelli y de todas maneras a Russell no creo que le cueste encontrar asiento precisamente incluso en el propio Red Bull. Pero bueno, más allá de eso me gustaría hablar de Hamilton, que se ha marcado un tremendo fin de semana. Vengo ya varios grandes premios tirando de la oreja al piloto británico, porque a principio de temporada estaba por detrás de Leclerc, pero hostia, estaba relativamente cerca. Y a mí hasta me asustó en el sentido de decir, veremos a ver si antes del parón veraniego ya empieza a estar por delante de Leclerc de manera consistente. Obviamente Leclerc ha activado el modo niño prodigio y no ha sido así, pero sin embargo este fin de semana
Silverstone, circuito fetiche de Hamilton, ha ganado 9 veces en este trazado, se le da demasiado bien y ya casi nos sorprende, casi, parecía que iba a conseguir la pole y no la consiguió por culpa del último sector. De hecho, si a lo mejor no hubiese conseguido la pole, porque la vuelta de Verstappen era extraordinaria, pero si hubiese clavado esas últimas curvas, quizá hubiese conseguido un P2, que hubiese sido espectacular. Pero bueno, igualmente carrerón de Lewis Hamilton, y sin embargo me parece que la carrera de Leclerc fue bastante mala. Es verdad que el equipo le jodió, pero no tuvo ritmo ni en quali con respecto a Hamilton, ni en carrera. No me gustó para nada ¿cómo decirlo? Lo impaciente que estuvo, sobre todo para adelantar a los dos Williams, que a los dos lo adelantó en la misma curva, en la curva 4, si no me equivoco. Y a los dos lo adelantó estando relativamente lejos, tirándose más de la cuenta, comiéndose mucho el piano interior, y que si tanto Albon como Carlos no abren volante, quizás se lo hubiesen comido, no sé. Fueron dos maniobras que no me gustaron, fue en plan de tío. Un poco, yo lo vi quizás a Leclerc un poco desesperado. Un poco desesperado, que es lo que no me gusta de Leclerc, que a veces quizá un poco niño pequeño. Ya lo hemos visto en temporadas anteriores, cuando Carlos ganó el Gran Premio de México, que a Leclerc, siendo su compañero de equipo, casi que ni le felicitó, que hasta se quedó Carlos, se vio en la retransmisión, se quedó Carlos un poco en plan de... ¿Sabes? En plan de... Porque le dio la mano en plan de... No sé. Mira que me gusta Leclerc, pero a veces un poquito un niño chico, quizá a veces lo han mimado demasiado dentro de la estructura de Ferrari. Es como si eres il predestinato, eres, y lo seguiré siendo, lo seguiré diciendo siempre, que para mí es el mayor talento de la parrilla actual junto con Verstappen, quitando a Hamilton y Alonso, ¿vale? Para mí es como que ellos dos no cuentan, ya no tienen nada que demostrar, ya lo han demostrado. Pero quitando a Hamilton y Alonso, para mí, a nivel de talento puro, de nacimiento, el único que rivaliza con Verstappen es Leclerc, y para mí es así y es una verdad como un templo, pero a veces le falla la cabeza, que es muy emo, y también le falla que a veces un poco niño mal criado. Las cosas como son, que lo entiendo, porque Ferrari falta que le chupen el culo indirecto en la parrilla de salida para darle ánimo antes de cada carrera. Pero bueno, podrá parecer una queja muy gilipollesca por mi parte, pero no sé. Me parecieron adelantamientos que, aunque legales, un poco antideportivos. Se tiró ahí un poco a la fuerza, ¿no? Que fue un plan de... Se nota que no estás tú delante, que Hamilton este fin de semana te está pintando la cara, pero vamos, con dos rodillos bien grandes y te escuece. Pero bueno, igualmente Hamilton está bastante por detrás del piloto monegasco en la clasificación de piloto. Y luego, poco más que decir. Tuvimos a Russell por ahí, perdido, que tampoco le vino bien la estrategia. El equipo se la jugó justo creo que después de la vuelta de formación, intentando poner neumáticos secos. No funcionó, obviamente, como a ninguno, como tampoco le funcionó a Leclerc. Al único al que le funcionó poner seco al principio fue a Stroll, porque a veces es Senna. Es verdad que Stroll puso blando y Russell puso duro, pero bueno. Y como ya dije en el último Gran Premio, Russell parece que vuelve a ser el piloto invisible. Ha habido ahí 2 o 3 carreras en las que Mercedes parecía que había encontrado ritmo y podía pelear por cosas grandes, pero ahora parece que vuelven a estar un poquito perdidos. Y han estado por detrás de McLaren, por detrás de Ferrari y por detrás de Verstappen, que si no fuese por el trompo, pues hubiese quedado bastante más arriba. Aunque yo hasta lo comenté como de broma con mi amigo. Digo, verás tú que Verstappen ha trompeado acaso hecho para que Russell quede por delante y decir, ahora sí me ha adelantado en el Mundial, Toto, ¿dónde firmo? Pero bueno, eso obviamente es de broma. En fin, poquito más que decir, mi gente. Ha sido una carrera bastante entretenida. Tenemos un paroncito de 2 o 3 semanas porque nos toca el Gran Premio de Spa, que es el último fin de semana de este mismo mes. Tengo que revisar el calendario porque no sé si este año han hecho el parón veraniego justo después de Spa, como suele ser habitual, o han metido el Gran Premio de Hungría. No sé por qué me suena que han metido el Gran Premio de Hungría y ya después el parón, pero normalmente suele ser Hungría el primero después del descanso veraniego, no lo sé. ¿Qué más da? Nos vemos dentro de 3 semanas en el vídeo de opinión de un bigote sobre Spa. Circuitazo. Y también decir que esta misma semana comienza la nueva temporada de LFM, la temporada número 19, en el circuito de Oulton Park, si no me equivoco, es el primero, creo que sí. Circuitazo, la verdad es que he visto un poco el calendario de la season de LFM de la Mazda, y la verdad es que en general muy buenos circuitos que ya han estado la temporada anterior. También tenemos, no sé si el segundo gran premio es Croft, que me gustó mucho en la última temporada cuando lo corrimos.
Y poquito más mi gente. También quizá si tuviese más tiempo libre correría también la F3, si tuviese más, la F3, perdón, la F4, si tuviese más tiempo libre, si corriese más gente. Porque la F4 en el FM, pues sí, si toca Silverstone, si toca Montmeló, pues a lo mejor te encuentras a 30 personas apuntadas. Si no, yo he tenido carreras con... Recuerdo hace 2 o 3 seasons que tuve una carrera en Zandvoort, que yo qué sé, es un gran premio que está en la Fórmula 1, ¿no? Me refiero, no un gran premio que dices, guau, este circuito ni lo conocía. O hace un par de temporadas que metieron también algún circuito inventado, que no existe en la vida real. Que dices, bueno, puedo entender que ya de por sí la F4 tiene poca gente en el FM, otra cosa en iRacing. Y puedo entender que este circuito no es popular, bueno, pero es que incluso Zandvoort, que está en la Fórmula 1, y recuerdo carreras de que estábamos 8 personas apuntadas. Pero bueno, en fin, lo dicho, si hubiese más gente y tuviese más tiempo, la correría también. Pero no es el caso, así que nos seguimos quedando con nuestro queridísimo Mazda MX-5, que no puede gustarme más ese coche, de verdad, si fuese más barato me lo compraba. En fin, un poquito más mi gente, que nos vemos en la próxima. Hasta luego.